Gracias a todos por estar aquí, gracias a Libe. Y tenemos un experto de Finlandia en economía circular. Thanks for coming to this meeting. Another one from the United States. Thanks also. Now I will try to be. Voy a intentar ser rápido, ser corto. Voy a daros mi visión de las ciudades del futuro. ¿Vale? Es una visión basada en la tecnología y en la experiencia, para luego establecer el debate. Me quedan 9 minutos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Vale? Estos son los principales retos para las ciudades del futuro. Crecimiento demográfico, urbanización, cambio climático y crecimiento económico. Viviendas asequibles. Este para mí es el principal reto. Los pongo en el orden en el que yo creo que deben ser, ¿no? Hay una presión por la vivienda organizada por los Airbnb, las plataformas, los alquileres. Hay un problema en crecimiento de precios y una dificultad en el acceso a la vivienda en relación con las rentas de los españoles. Movilidad. La movilidad sostenible. Tenemos que cambiar el concepto de movilidad, tenemos que empezar a utilizar. Nosotros ganamos el Climate Kick, el Launchpad del año pasado, con un proyecto para la ciudad sostenible e integradora, para meter dentro del mundo de la tecnología a todo el personal de la ciudad, para por lo menos no emitir más CO2 del que absorbe la ciudad. Prestación de servicios. Los servicios de la ciudad al ciudadano tienen que ser servicios eficientes, tienen que ser servicios basados en los principios de economía circular y tienen que ser sostenibles y personalizados. Y todo esto lo podemos hacer con lo que viene de tecnología. Envejecimiento. La esperanza de vida, bueno, sabéis que somos el segundo país del mundo después de Japón en esperanza de vida y va a alcanzar los 88 años. En el 2050 más del 50% de la población estará jubilada. Entonces los pocos que trabajen nos tendrán que mantener a todos los que aún estemos. ¿De acuerdo? Y eso va a traer algunos problemas. Problemas de movilidad, problemas de salud, problemas de gestión. La salud se va a pasar de gestionar de una manera como se ha gestionado en el siglo XX, reactiva. Era, tengo una enfermedad, voy al médico. Una manera preventiva, como el principio del siglo XXI, a una manera proactiva. Vamos a gestionar como un sistema dinámico nuestro stock de salud. Y vamos a tener aparatos que lo van a medir en tiempo real y nos van a permitir anticiparnos a los problemas. Con la genética, la farmacogenética, la biogenética, todo esto va a pegar un cambio brutal. La salud urbana, la salud por estar inmersos en la ciudad, y la segregación social. Aquí veis que hay más letras porque yo creo que es lo más importante. Hay un concepto que se debate mucho sobre la inmigración, ciudades abiertas, ciudades cerradas. Si dejamos de pensar que los inmigrantes son un coste, dejarán de ser un coste. Si empezamos a absorber la inmigración y los tratamos como activos, los tratamos como recursos, invertimos en formación, invertimos en entrenamiento, ellos devolverán a la sociedad toda esa inversión en un plazo mucho más corto de lo parecido. Igual que a nuestros estudiantes en las universidades les financiamos la universidad y luego tienen 30 años para devolver esa financiación que les damos, porque es público, eso mismo pasará con la inmigración. Tenemos que intentar que las ciudades del futuro no sean ciudades con retos, con guetos, que sean ciudades abiertas. Aquí tenemos a Alfons, un experto en la co-creación, que está haciendo en el barrio La Pinada. Gracias, Alfons, por estar aquí. Está haciendo cosas nuevas y muy interesantes. Vamos a intentar que todo eso, hay una spread hacia la ciudad. Bueno, la huella ambiental. Eso no voy a hablar porque tenemos al director de Climate Kick aquí que os hablará luego sobre eso. Y la acción climática. Obstáculos de transición de una economía hacia una economía circular. Estos son los principales obstáculos. Barreras culturales, barreras regulatorias, que es muy importante. Lo de la responsabilidad es importante porque a un político esté 4 años, el legado, sus acciones, pueden pervivir durante 50 o 100 años. ¿De acuerdo? Entonces, si piensas que lo que estás haciendo puede cambiar el futuro, tendrás más cuidado en hacer cosas sostenibles. ¿De acuerdo? Una visión holística, eso ya se ha dicho antes, la información es muy adecuada, hay riesgos financieros importantes, hay riesgos de seguridad que tenemos que tratar porque las nuevas tecnologías traen retos pero también traen amenazas. Bueno, obstáculos para hacer una transición hacia la economía circular. En mi opinión, los principales obstáculos son las barreras organizacionales, las barreras de los datos, cómo se estructuran las bases de datos, las barreras tecnológicas, las barreras en recursos humanos y tal. Y al final, y las barreras legales. Tenemos que hacer una aproximación lateral, un pensamiento lateral para poder hacer un cross sobre todas estas barreras e intentar mejorarlas. ¿Cómo? Pues con liderazgo. Tenemos que adoptar los políticos, los gestores, los empresarios. Aquí tenemos al presidente de los empresarios de la construcción y a la secretaria general. Tenemos que actuar como líderes de esta revolución y de esta transformación de una manera horizontal, actuando sobre todas las barreras. Colaboración, co-creación, inversiones. El sistema es un sistema abierto, la ciudad es un sistema abierto, ¿de acuerdo? Ahora luego lo veremos. Innovación y planeamiento estratégico. Tenemos que planear, pero no planear para los próximos 3 años y medio, planear para los próximos 50 años.
Y luego privacidad, respetar la privacidad. La ciudad es un sistema dinámico, es un sistema dinámico complejo, pero además es un sistema dinámico abierto. Cualquier acción que hagamos en nuestra ciudad tendrá una reacción en otras ciudades y en otros entornos. Por ejemplo, la ciudad de Chicago, en los años 90, dirigida por Forrester, que es el experto del MIT en dinámica de sistemas, hizo una política para reducir el paro juvenil. Era tan buena la política para reducir el paro juvenil que tuvo un efecto llamada de todas las ciudades de Estados Unidos y se convirtió en una política negativa. ¿Por qué? Porque hizo un reinforcement looping positivo, un looping positivo de refuerzo en el paro juvenil, eso atrajo más gente y al final hubo un problema. Entonces tenemos que hablar de nodos de ciudades conectadas para evitar que las buenas acciones en una ciudad se tengan efectos perniciosos, ¿no? Y toda la ciudad está conectada, ¿no? Y otro concepto que me gusta a mí es la ciudad resiliente, ¿sabes? De resilient. La resiliencia es una capacidad que tenemos que tener, ¿no? Es la capacidad que tienen los metales de volver al estado original, una vez los modificas, ¿no? Pues las personas, para mí lo que más admiro después de la humildad es la resiliencia. Y las ciudades tienen que ser resilientes. Tienes que utilizar la tecnología, tenernos en cuenta la edad. Bueno, y este es lo que yo entiendo que es un sistema dinámico de una ciudad. La ciudad como un sistema dinámico. Es una ciudad que tiene, si os fijáis, los puntos donde están señalados son los puntos que llamamos stock y el resto son los flows, los flujos. Cómo los materiales van pasando de un punto a otro, ¿no? Entonces, al final, tenemos que conseguir, como os he dicho antes, edificios de energía casi nula, tenemos que conseguir emisiones casi nulas en la ciudad, tenemos que conseguir más espacios verdes. En los últimos 25 años en la Unión Europea se han aumentado el 18% de los espacios verdes dentro de las ciudades. Tenemos que conseguir la reducción entre el espacio de deporte y el espacio de trabajo, la reducción en el transporte, la movilidad. Son todos retos que un sistema dinámico abierto, ojo, abierto, puede conseguir. Vale. Otra cosa muy importante. Ahora viene una época, estamos teniendo la suerte de tener una época que viene una disrupción tecnológica, pero una disrupción tecnológica mucho más grande de lo que ha visto la humanidad hasta la fecha. La mezcla de estas tecnologías, la inteligencia artificial, el blockchain que da seguridad a las transacciones, la computación cuántica, a partir de ahora los ordenadores ya no van a ser binarios, sí o no, van a trabajar con mecánica cuántica. No necesitaremos conocer la correlación entre las variables, el sistema las intuirá y las aplicará. Eso supone una transición brutal en tecnología y todo eso aplicado a nuestras ciudades nos puede permitir mejorar. El 5G. El 5G elimina los retrasos, los delays. Un cirujano en Valencia podrá estar operando a un enfermo en Kinshasa en tiempo real con una máquina porque no hay ningún retraso en la operación, con gafas de realidad virtual. La capacidad de transmisión de datos, de generación de datos y de interpretación del conocimiento que viene en los próximos 5 años es brutal. O sea, no ha pasado nada hasta ahora, ¿no? Y esto es una gráfica de la OCDE que es muy interesante. Hablando del 2016, habla del crecimiento en población, en empleo y el Producto Interior Bruto, el PIB, ¿no? El GDP. Fijaros que la población va a ir disminuyendo dentro de la OCDE, el empleo se va a mantener, pero que se va a crecer exponencialmente es la productividad. Y ese crecimiento exponencial de la productividad va a permitir que nuestro trabajo no tenga que ser 40 horas a la semana, a lo mejor son 20, 15, 10 al día, perdón. Va a permitir que podamos hacer políticas integradoras y políticas de desarrollo. Esto es como, bueno, yo quería hablar de mi libro también, de una compañía que se llama Global Tech Strategies, que trabajamos en Smart Cities, generando ciudades inteligentes y procesos inteligentes, ¿no? Siempre basados en principios de economía circular. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la ciudad, ¿no? Nosotros creamos una sala de mando y control y gestionamos todo. Lo gestionamos en tiempo real. Gestionamos el nivel de CO2 de la ciudad, el nivel de ruido de la ciudad, el nivel de tráfico de la ciudad, el nivel de estrés de los ciudadanos, y todo eso, actuando como un sistema dinámico, lo podemos gestionar en tiempo real. Y con la tecnología que viene lo podremos predecir. Podremos predecir cuando los niveles de CO2 van a ser malos, podremos tomar decisiones antes de que ocurran. Eso supone un cambio en el paradigma brutal. ¿Vale? Estas son las perspectivas de las ciudades. Gobernanza, sostenibilidad, de esto ya se ha hablado todo el rato. Y esto es lo que las Naciones Unidas y el mundo piensa que va a pasar en las ciudades. ¿Vale? Piensan que las ciudades van a crecer a la bestia. Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oceanía, Asia. Fijaos en los crecimientos en Asia, África y a nivel mundial. ¿Vale? Dicen que el 70% de la población va a vivir en las ciudades en el 2050. Cuando yo estaba estudiando el bachiller, nos decían que toda la ciencia se iba a desarrollar por la carrera espacial. Oye, que yo sepa, la carrera espacial está igual que hace 30 años. ¿Qué ha pasado? Ha llegado Internet, ha llegado la disrupción, ha cambiado todo.
Eso nadie lo podía prever en los 70, 80, ¿de acuerdo? Pues yo creo que va a pasar lo mismo con las ciudades. La gente no va a vivir en las ciudades, contra lo que dice Naciones Unidas y la OCDE. La gente va a vivir en núcleos rurales donde pueda trabajar, donde pueda disfrutar, donde pueda estar con su familia, donde pueda educarse. Ahora se está produciendo en el mundo una revolución que es la revolución de las plataformas. Y dentro de las plataformas está la educación, los servicios. Entonces, esta visión de la ciudad tradicional, yo creo que va a pasar como nos pasó a nosotros cuando nos hablaron de la revolución del espacio. Bueno, el futuro será, empieza la charla ahora mismo, el debate. Gracias. Tenemos 15 minutos, por favor.